puntos importantes es expresarte, expresar lo que sientes. Caemos en ese proceso de callar, que esto va a pasar. Me guardo lo que siento, me guardo la frustración, el estrés, lo que me está generando esta angustia, y si no lo sé hablar, no me expreso en el momento adecuado, esto puede generar un detonante. Ya comienza Salud y Nutrición con Cledy Castillo, donde cuerpo, alma, mente y espíritu se conjugan en tu ser por Energía 99.9 FM. Qué gusto saludarles, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos como cada miércoles a la 1 de la tarde por su espacio de salud y nutrición con la WC Cledy Castillo 50581. Trabajamos para ustedes con muchísimo cariño. Nuestra voz marca el señor Horacio Díaz Manso. En la programación, el potrillo Ramón Álvarez. Nuestro operador de estudio, mi queridísimo Argenis Álvarez Jr. Nuestra operadora audiovisual, la licenciada Fabiana Rodríguez. En la gerencia de producción, el licenciado Ricardo Aguirre. Y en la dirección general, la licenciada Dina Bachelieri. Salud y Nutrición es una revista radial para disfrutar recomendaciones de expertos sobre el cuerpo, el alma, la mente y el espíritu, elementos que se conjugan en nuestro ser para transitar por el camino de la vida. Hoy tenemos un tema muy interesante porque el próximo 10 de septiembre se genera en todo el mundo un movimiento denominado Día de la Prevención del Suicidio. El suicidio es un flagelo que afecta a muchas personas a nivel mundial y no distingue clase social, sexo, religión o cualquier condición. Para abordar en este tema vamos a estar conversando con la licenciada en Psicología Clínica Chesnarda Blanco, quien viene a conversar con nosotros y a representar a la Clínica de Salud Mental de Aragua, que ha venido a traer esa mano amiga que se necesitaba a nuestros amigos de Cuántico. Así que vamos a recibir a Chesnarda. Chesnarda, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos. Gracias por tomarte estos minutos para hablar en esta fecha tan importante de este tema tan delicado. Feliz tardes, ¿cómo estás, Cledy? Vamos a recibir a Chesnarda con unos aplausos, ¿vale? Con una cosita ahí. Eso. Muchas gracias. Chesnarda, qué gusto tenerte por acá nuevamente, amiga de la casa, una excelente profesional de la psicología clínica. Y lo primero que quiero preguntarte es sobre este día de prevención del suicidio. Pienso que muchos no tenemos conciencia de lo que podemos hacer por alguien que ha pensado en algún momento o muchos momentos dejar de vivir por voluntad propia o quitarse la vida. Si esta campaña existe es porque efectivamente todos podemos hacer algo por alguien que no quiere seguir viviendo. Sí, realmente es un tema muy interesante, un tema que hay que validar y hay que darle ese sentido, porque el hecho de que un paciente llegue al punto de decir que para terminar su sufrimiento la única salida es quitarse la vida, es porque se siente al límite, sin recursos, invalidado y sin valor propio, y decide hasta aquí llego. Esa determinación, muchas personas que funcionan como red de apoyo, lo que hacen es subestimar e indicar que eres un cobarde, que perdiste el valor, porque lo haces, pero es un sentido ya donde el paciente pierde esas ganas, esa necesidad de vivir, porque pierde el valor propio. Y es donde, como especialistas de la salud y aquí representando el Centro Profesional Cuántico, ofrecemos la campaña Quédate conmigo, que es una campaña que habla de lo que es el validar y sobre todo restablecer nuevas alianzas afectivas para que ese paciente sienta que es escuchado. Quiero por favor destacar que Cuántico no está haciendo publicidad pagada en este espacio, es una cortesía de Salud y Nutrición. Mencionarles, ya que ellos están haciendo esta campaña importante como labor social, y pues este es el motivo por el cual los mencionamos. Vamos a darle un saludo a todo el personal que labora en esta clínica, que puede salvar su vida. Para nosotros o para muchas personas, para la mayoría en realidad, pensar en los problemas genera una especie de agobio, pero que en lo más profundo de nosotros sabemos que lo podemos controlar o que lo podemos mejorar. Muchas personas con la experiencia
empezamos a comprender que muchas veces tenemos que soltar, que los problemas, cuando no dependen de nosotros, nos perturban y pueden generarnos esa sensación de desesperación, pero lamentablemente mucha gente no lo ve así. Simplemente llega un momento en el que piensa que se acabó todo y que no hay opción. Cuando una persona siente que un familiar, un amigo o alguien cercano está a este punto, ¿cuál es la recomendación básica para abordarlo? Lo principal es buscar la ayuda de un profesional, sea psicólogo o psiquiatra, de manera inmediata. Pero antes de este paso es validar y decirle a esa persona: estoy contigo, comprendo lo que te está pasando, y sobre todo no caer a veces en esa sobreprotección y que caemos en un espacio de victimización hacia ese paciente, porque lo que él no quiere en ese momento es sentirse como un estorbo. Muchos pacientes que presentan ideas suicidas tienen estos errores de pensamiento que al llegar a culminar este sufrimiento va a ser una ganancia para mi familia porque yo dejo de ser un estorbo. Entonces el familiar debe de asumir con mucha responsabilidad el acompañamiento, pero un acompañamiento de una manera neutral, sin caer en la sobreprotección, porque eso también pone en desventaja al paciente. ¿Cómo están los índices de suicidios en Venezuela? Bueno, el Observatorio de Violencia Venezolana arrojó que en mayo habían disminuido. Sin embargo, justamente en mayo aumentó, y es increíble que las cifras aumentan en el estado de Mérida, donde ocurre la mayor frecuencia de suicidios, y son adolescentes, y fluctúa entre los 18 a 46 años, donde prevalece que en su mayoría son el sexo masculino. Me gustaría que habláramos al regreso de este descanso musical de la influencia que pudiesen tener las redes sociales en este fenómeno. 1:09 de la tarde, estamos conversando con la licenciada Chesnarda Blanco, psicólogo clínico, sobre la prevención del suicidio en salud y nutrición. 1:12 de la tarde y estamos conversando con la licenciada Chesnarda Blanco, psicólogo clínico, quien está haciendo un abordaje en el tema del suicidio, ya que el próximo 10 de septiembre, según la directriz de la Organización Mundial de la Salud, se lleva a cabo el Día de la Prevención del Suicidio. Estamos conversando acerca de la realidad de Venezuela, ¿no? Antes de pasar a la realidad de Sudamérica. Y en la ciudad de Mérida, la ciudad de los caballeros, una de las ciudades más bonitas de Venezuela. Venezuela es muy bonita toda, pero yo no soy fanática de nada y soy realista. Hay ciudades que no son tan bonitas, pero Mérida está dentro de las ciudades más bonitas de nuestro país, y de esas ciudades que ha mantenido y ha conservado durante muchos años mucha afición, mucha tendencia a la moralidad, al conservacionismo de los valores. Inclusive por estar tan cerca de las fronteras, también ha sufrido mucho lo que es la migración, Táchira más aún. Esta ciudad es la que está presentando hasta este momento el mayor índice de suicidios de Venezuela. ¿Cuáles elementos pueden influir allí, licenciada, para que en Mérida se eleve el número que en el resto del país? Bueno, tenemos muchas variables que pueden influir en esta situación, y entre esas tenemos lo que es el ámbito social. Para nadie es un secreto que el proceso social que vivimos como país afecta, sobre todo también el aspecto económico, el estrés que esto puede desencadenar, el ser cabeza de familia, como se dice coloquialmente, las responsabilidades, la inflación. Esto genera lo que es un estrés, y un estrés no manejado puede desencadenar ansiedad, depresión, y si es una depresión no tratada puede conllevar a lo que es la idea del suicidio. Aparte de este tema social, también lo que es la aceptación como persona, problemas familiares, y cuando hablamos de la aceptación como persona hablamos también de la aceptación de género. Es muy común que en Venezuela, de manera general,
exista lo que es un pensamiento semiabierto, por así decirlo, donde aceptamos a personas con identidad de género y sus preferencias sexuales. Sin embargo, cuando a la familia le toca asumir, existe lo que es el reproche, generando lo que es la homofobia y el rechazo a esa persona, haciéndola sentir menos. Yo llegué a pensar que estábamos disminuyendo los índices de homofobia. ¿Todavía hay homofobia en Venezuela? Totalmente. Y es increíble ver cómo se incrementa. ¿Por qué? Porque podríamos hablar que socialmente estamos generando como una doble moral a nivel familiar. Acepto, respeto, pero cuando le toca a la familia hay un choque moral. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi sobrino, el nieto? Quien sea la persona que esté exteriorizando su sentir, y eso genera un conflicto interno y un conflicto para esa persona que está Claro, porque eso genera una especie de luto al principio, ¿no? Es un duelo. Claro, es un duelo, porque un papá que tenía la esperanza de que su hijo se casara con una muchacha, tuviera sus nietos, de pronto eso de manera natural no va a ocurrir, ahí genera un tema de dolor. Creencias, más que todo, instauradas, que Claro, eso es lo que genera. Claro, esos son parámetros que la sociedad ha ido instaurando y están arraigadas. Hay sociedades que ya han logrado liberarlas en un alto porcentaje, pero Venezuela aún no. Con el tema de la conducta de un potente suicida, muchas veces escuchamos personas que en un momento de rabia o de tristeza anuncian brevemente o dejan saber que pudieran terminar con su vida en cualquier momento. A estos llamados tenemos que tomarle atención inmediatamente y tomarlo en serio, o el que se va a suicidar no lo avisa. Eso es una pregunta muy interesante, porque muchas personas dicen, manipulas al decir que te vas a suicidar, y cualquier llamado de atención es importante. Cualquier cambio de estado de ánimo, cualquier indicio, necesitamos tener lo que se llama precaución y observación de nuestros familiares. Es mentira que el que se va a suicidar no lo dice. Muchas personas lo empiezan a decir para buscar la ayuda. Y existen familiares que invalidan y dicen, deja la manipulación. Hay un dicho que quien se va a matar no lo dice. Es mentira. Hay pacientes que lo indican por la necesidad de decir, ayúdame. Y como no saben pedir la ayuda, lo exteriorizan de esta manera. Posiblemente la ignorancia de los familiares, y de eso se trata este tipo de espacios que sé que llega a muchos hogares de distintos estratos sociales. Ahora llegamos a todas partes del mundo a través de nuestro canal de YouTube. Entonces esto es un aporte social para que, si usted sabe de alguien que está deprimido, que usted considera que corre riesgo su vida, escuche que posiblemente lo esté pensando en serio y busque ayuda. La licenciada Chesnarda, la psicóloga, ha recomendado no abordarlo directamente, sino buscar una ayuda psicológica antes para poder conocer la metodología de abordaje hacia estas personas. El tema de los suicidios en adolescentes que están influenciados por redes sociales. No manejo esa información en Venezuela en el número de casos que han podido suscitarse, pero efectivamente sí está ocurriendo. ¿Qué pasa con estos jóvenes que están adictos a los teléfonos, a los aparatos electrónicos, y no tienen supervisión de los padres? Porque nada más no puede generar un problema de conducta, también puede generar un problema emocional. Exactamente. Obviamente ya estos adolescentes que puedan presentar este tipo de ancla emocional, por así decirlo, a las redes sociales o videojuegos, generan una dependencia. Son adolescentes con carencias, y al no saber manejarlo, lo que es un problema mínimo para un adulto, para el adolescente puede ser el fin del mundo, por así decirlo. Y el hecho de que se reprima el uso de las redes sociales de un momento dado por una conducta no deseada, este adolescente puede caer en lo que es un estado de ansiedad y puede tomar esa decisión de una manera muy impulsiva. Por eso es que es muy importante conversar en casa, y sobre todo tener mucho cuidado, porque han salido retos virales que han inducido al suicidio, y eso hay que también considerar lo importante. Los adolescentes son muy vulnerables, no solamente a nivel de las redes sociales por ansiedad, por dependencia, sino por la manipulación y la búsqueda de afecto y aprobación que pueden querer obtener.
¿por qué según el criterio de un profesional de la psicología el mayor número de suicidios ocurre en caballeros? Vamos a conversar de eso al regreso de nuestro descanso musical en Salud y Nutrición a la 1:18 de la tarde. 1:40 de la tarde en Salud y Nutrición por la 99.9 FM, y estamos conversando acerca de la campaña que desarrolla la Organización Mundial de la Salud para prevenir el suicidio. Ella se celebra específicamente el 10 de septiembre en todo el mundo, y en Aragua no escapamos de esta realidad. Hemos estado manejando esta información con la licenciada Chesnarda Blanco, psicólogo clínico, quien nos ha hablado inclusive de cifras y de porcentajes y de zonas. Y atendiendo estas cifras, quisiera que ella, desde su punto de vista, me indicara por qué ella considera que la mayoría de los casos de suicidio se dan en hombres. Es muy interesante porque al hacer un análisis de las estadísticas, por ejemplo, el Observatorio de Violencia de Venezuela, la Organización Mundial, observamos las estadísticas de países como Honduras, Nicaragua, Australia y hasta aquí mismo en Venezuela. Se puede observar que en la gran mayoría de las víctimas de las ideas suicidas y la ejecución del suicidio es hombre. Y esto tiene un porqué, evidentemente, y es una causa cultural. ¿Por qué? Porque hacemos un modelo de que el hombre debe ser fuerte, debe ser empático, debe ser resiliente consigo mismo, pero sí poder expresar sus emociones. Y el hecho de que tú sientas que estás en un fracaso, que estás en un agobio, no es válido porque no te das el permiso de levantar, de caer, pensar y levantarte. A veces eso es mal visto y lamentablemente esto pone en una desventaja a la figura masculina. ¿Por qué? Porque la mujer se considera como válido que llore, que exprese sus emociones, porque es considerada como una persona débil, y socialmente creemos que son débiles las personas que se expresan. Sin embargo, como profesional de la salud, puedo también recomendar que una de los puntos importantes es expresarte, expresar lo que sientes. Caemos en ese proceso de callar, que esto va a pasar, me guardo lo que siento, me guardo la frustración, el estrés, lo que me está generando esta angustia, y si no lo sé hablar, no me expreso en el momento adecuado, esto puede generar un detonante. Eso me lleva a tocar el siguiente tema. Se han conocido distintos trastornos psicológicos o condiciones de vida que hace años no se categorizaban, no tenían un nombre. Yo escuchaba a mucha gente, no, es que él es tímido, sí, él es muy callado. Bueno, resulta que ahora es que se sabe que los autistas tipo Asperger tienen problemas de socialización, sufren de bullying y prefieren entonces alejarse, no se comunican permanentemente. Hay otras personas, yo conozco personas a quienes observo detalladamente y veo que los clasifican. Él es autista tipo Asperger, pero ese Asperger no tiene problemas de socialización. Y veo otros que supuestamente son autistas y no están categorizados como autistas, pero tienen problemas de socialización. Entonces, así como en la homosexualidad, ahora la ciencia o la psicología está colocando como subcategorías, creo que en las condiciones psicológicas de la gente también están. Y bueno, posiblemente no seamos nosotros quienes ya clasifiquen todo eso. Quizá en unos años ya la gente tendrá, tiene un poquito de atraso, un poquito de Asperger mezclado con bipolaridad y un poquito de atraso. Ese cóctel existe y déjenme decirle que es más común de lo que pensamos. Hemos hablado aquí del tema del narcisismo y que lo tomamos como pretensión, como metrosexualismo, pero es una debilidad neurológica, es un trastorno. Entonces, en los casos en los cuales la gente es callada, porque decimos que no le gusta hablar con nadie, no tiene amigos, pero que eso obedece a una condición X, en estas personas no podría existir un mayor riesgo de suicidio. También podría existir porque son personas que son inhibidas. ¿Qué pasa? Ahí, según la clasificación, hay ciertas características que van con patrones de personalidad, tanto sí que existe una clasificación de
de los trastornos de personalidad, y entre esa clasificación entra la categoría de esas personas que son inhibidas, retraídas. Sin embargo, hay personas que no padecen ningún trastorno, sino que presentan rasgos instaurados por situaciones familiares que conllevan a eso, y entre eso entra el proceso de crianza. ¿Por qué? Porque no hay una validación de las emociones. Si tú, un niño de 4 años que te viene a decir, mamá, me duele la cabeza, tú lo invalidas y le dices que siéntate, que eso se te va a quitar ya, o porque estás jugando, no lo estás validando y no lo estás preguntando un por qué. Mucho teléfono actualmente, pero lamentablemente hasta las redes sociales y este tipo de artículos han generado que generemos la invalidación emocional. Entonces somos afectivamente un poco más planos, no nos damos el tiempo de un abrazo, de preguntar cómo te sientes, cómo estás. Y es importante también aclarar que se dice que las ideas suicidas solamente están presentes en el trastorno de depresión severo o depresión mayor, y no es así. También las ideas suicidas pueden prevalecer en trastornos como una ansiedad, en un trastorno de bipolaridad, en el trastorno de personalidad límite, o también conocido como borderline, y en la esquizofrenia puede ser frecuente esas ideas. También quisiera que conversáramos un poco acerca de ese término que usa la psicología con relación a la desesperanza aprendida. ¿Habrá alguna persona que nos está escuchando en este momento en cualquier parte del mundo donde se siente deprimido, se siente ensimismado por alguna decepción, inclusive sin una persona tener un trastorno, por alguna decepción amistosa o familiar, pudiera tomar la decisión de no volverle a contar sus cosas a más nadie, y esto pudiera ser muy grave? No necesariamente la gente que no cuenta sus cosas tiene una condición neurológica. Puede pasar que le contó algo a alguien y esa persona lo decepcionó y luego ya queda traumado y dice, pues no le cuento nunca más nada a nadie. La desesperanza aprendida, esa sensación de que efectivamente todo terminó, ¿para qué seguir luchando? ¿Cómo determinarla? ¿Cómo saber que es una persona o nosotros mismos estamos en ese punto? Eso es un término que se empezó a implementar aquí en Venezuela y se hizo muy popular en el 2016, sobre todo en ese momento que Venezuela atravesaba por una crisis social muy importante, y veíamos como existían, vamos a decir, dos áreas: los venezolanos que eran todavía optimistas y decían agarrar un bolso para buscar un futuro, y aquellos venezolanos que también se iban, pero era porque decían, aquí no hay más nada que hacer. Estaban unos que se quedaban con un optimismo, pero en su gran mayoría decían, aquí no hay vuelta atrás, Venezuela se perdió. Ahí se emplea lo que es la desesperanza perdida, que es la pérdida de opciones, por así decirlo de manera coloquial, donde ya yo no veo ninguna visión, ningún camino a volver a empezar porque siento que perdí todo. Esto es muy común en los pacientes que sienten depresión, que se instaura lo que es la desesperanza perdida y siente que perdieron todo. Y esto es una característica también muy importante en el suicidio, cuando la persona decide ya terminar su vida porque siente que ya no hay la salida, que la única solución es culminar. Vamos a disfrutar de un descanso musical, pero al regreso, y ya para finalizar la entrevista, antes de que la licenciada Chesnarda dé todas sus coordenadas por si usted quiere conversar con ella o quiere contarle algo de algún familiar, amigo o persona, o de usted mismo, al regreso quiero que hablemos de la importancia y la influencia que tiene la fe, la religión en este tema, porque yo me crié en una religión cristiana católica que aún profeso, en la cual el temor a Dios no te permite ni siquiera la posibilidad de pensar en eso. ¿Puede una persona, aunque tenga mucha fe, perder el control y perder la esperanza de vida? ¿O es importante que afiancemos la fe en nuestros hijos, adolescentes, niños? No importa la religión que sea, siempre y cuando la persona crezca con esos valores de respeto y de ganas de vivir. Esto es Salud y Nutrición por la 99.9 FM. 1:50 minutos de la tarde y estamos conversando en Salud y Nutrición con la licenciada en Psicología Chesnarda Blanco con motivo de este movimiento que se ha generado de la mano de la Organización Mundial de la Salud para el próximo 10 de septiembre con relación
a el suicidio, el Día Mundial en contra o en la prevención del suicidio. Esto es un flagelo que ha venido traumando, afectando a muchas personas en todo el mundo, y nuestro país no escapa de esta realidad. Yo me refería, antes de ir al descanso musical, antes de entrar en materia de la despedida, vamos a darle un saludo a mi querida madrina Melba, que está en sintonía, mi segunda madre. La amo muchísimo, qué bueno que pude escucharnos, porque ya llegó la luz eléctrica por allá por su zona, y bueno, mi madrina sí tiene un lugar muy especial en mi corazón. Gracias por oírme. Quería acotar el tema de la fe. La religión o la práctica religiosa maneja una información importante con relación al temor a Dios. En la Iglesia Cristiana Católica, en la cual yo me crié y pretendo mantenerme mediante Dios, nosotros creemos y crecemos creyendo que intentar atentar contra nuestra vida es una ofensa gravísima en contra de Dios. Por lo tanto, tenemos fe en la que cualquier problema se puede solucionar, y eso nos mantiene en la esperanza de siempre encontrar una solución. En los últimos años hemos visto cómo hay diferentes religiones, sectas y costumbres, prácticas que alejan un poco a los adolescentes de este sistema de fe. Entonces, esto pudiera influir. Es importante creer en alguien, creer en algo. Sí, es sumamente importante, porque eso mantiene lo que es la esperanza, hasta el creer en ti mismo. Yo siempre digo que no existen los ateos, porque debemos de tener alguna creencia puesta en algo, así sea en uno mismo. ¿Qué pasa? Que al momento de tú perder la fe y de perder la creencia, y sobre todo perder la fe en ti mismo, entramos en lo que es el fenómeno de la desesperanza aprendida y sentimos que perdimos todo. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que se aferran a la creencia de Dios y a buscar una posibilidad y de que van a conseguir un camino. Pero hay personas que realmente piensan y sienten que agotan. Y esto es porque también depende de su factor y su vivencia. Porque imagínate una persona que tenga una estructura todavía, que han pasado muchas cosas negativas, y tenga una estructura todavía positiva de que Dios la está escuchando, pero suceda una pérdida, suceda un fracaso económico, un despido laboral. ¿Cómo crees tú que se va a sentir esa persona? Esa persona va a sentir que perdió los recursos y que se genera una posición existencial de yo estoy mal, el mundo está bien, ¿qué estoy haciendo yo para que esto me esté saliendo tan mal? Y eso genera esos pensamientos también catastróficos que se instauran y te ponen en una desventaja contigo mismo para perder la fe, pierdes el control y sientes que la única solución es ponerle fin a la vida. A pesar de todos los inconvenientes, de todas las vicisitudes, decepciones, tristezas y dolor que usted pueda vivir cada día, o esté viviendo en este momento, o sienta que siempre le toca a usted, la vida es una maravillosa oportunidad que nos ha sido brindada por Dios con un objetivo. Su objetivo no termina hasta que termina, y los que venimos de una fuerza, de una fe, sabemos que si Dios decidió el día en el que vamos a venir a este mundo, efectivamente Dios debería decidir el día en el cual nuestra misión en esta tierra terminó, y ese debería ser nuestro día de partida. Recuerde siempre que hay alguien que lo quiere, que hay alguien que lo ama, que hay alguien que lo espera, y que para ese alguien usted es importante. Si le interesa, necesita o considera que debe requerir ayuda para usted o para alguien de su entorno, puede contactar a la licenciada Shenarda Blanco a través de las coordenadas que ella nos va a indicar. Tenemos, mi número telefónico 0424-375-9717, y también en Cuántico el número de 0412-801-7613. Es importante también, antes de despedirnos, que eso que piensas, esa idea que tienes en mente no es definitiva, que hay un camino y que lo que estás pasando, si lo hablas y te expresas, puede tener solución. Lo otro que funciona muchísimo para la desesperanza son dos cosas. La primera es saber que todo, absolutamente todo, es pasajero, aunque usted no lo crea. Momentáneo. Hasta los momentos malos son pasajeros. Y lo segundo es que lamentablemente siempre hay alguien peor que usted.
que la está pasando peor o que la ha pasado peor y ha logrado superarlo. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, de verdad fue un placer, y siempre tomando en cuenta que la vida es hermosa y debemos de sacar lo positivo. Así es. Disfrute el placer de vivir bien y escuche cada semana a la 1 de la tarde Salud y Nutrición, que trabaja para su salud física, mental y emocional. Yo soy la WC Cledy Castillo y con Dios lo bendiga y disfrute la vida.